Nuevamente yo les voy a invitar para que por unos momentos vayamos a las Sagradas Escrituras y aprendamos las enseñanzas que ella tiene para la dirección de nuestras vidas, para que nosotros podamos recapacitar, reflexionar en torno a nuestros actos y a nuestra vida. Por eso en esta hora yo les voy a invitar para que meditemos en lo que podríamos llamar sin excusa, sin excusa. Y partiendo de Juan capítulo 15, versículo 22, dice el Señor Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tenemos excusa. Es decir, aunque la gente aduzca de que ignoraba la palabra de Dios, en el día del juicio van a tener que responder conforme a la enseñanza de las Sagradas Escrituras y conforme a lo que en realidad el Señor Jesús compartió para que nosotros no estuviéramos en la ignorancia. Por eso dice el Señor, si yo no hubiera venido, bueno, está bien, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Nosotros somos inexcusables delante de Dios, porque está a nuestra disposición la palabra de Dios, porque también está a nuestra disposición enseñanzas y al mismo tiempo el que compartimos con ustedes aquellos que nos dedicamos a predicar el Evangelio. Es por eso entonces que para nosotros, para todos los que escuchan y dejen de escuchar, no tienen excusa. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque incluso la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos enseñan que dentro de los cánones que nosotros tenemos como humanos, también somos inexcusables. Dice la Biblia, la palabra de Dios, allá en Romanos capítulo 1 y versículo 20, dice de la siguiente manera: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa. Porque nosotros podemos, en ese aspecto, reflexionar y pensar en nuestra propia vida. Dios nos hizo a su imagen y semejanza e inculcó en cada uno de nosotros el hecho de conocer el bien y el mal. Nuestra conciencia nos da testimonio y nosotros mismos nos damos cuenta exactamente por ello, porque en cualquier lugar del mundo es un sentido universal del conocimiento de lo que es justo y de lo que es injusto. Incluso nosotros mismos, cuando se comete alguna injusticia, nos damos cuenta por los indicios, por todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor y lo que nosotros captamos. Dentro de lo que nosotros captamos, podemos nosotros tener conciencia y saber si lo que se está haciendo es justo e injusto. ¿Y esto por qué? Porque Dios puso en nuestro corazón, en nuestro carácter y en nuestro ser el hecho de saber distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Claro está, esto no es suficiente para que nosotros podamos encontrar la salvación, pero sí nos hace inexcusables delante de Dios. Nosotros, en ese sentido, podemos aducir supuestamente de que somos humanos, pero hemos de entender y de comprender de que Dios inculcó en nuestro carácter exactamente eso. Por eso la Biblia nos dice aquí mismo, en Romanos capítulo 2 y versículos 14 y 15, nos dice de la siguiente manera:
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, el toque que nosotros tenemos, la ética que nosotros llamamos, la moral que nosotros practicamos en un momento dado, o la inmoralidad en ese sentido, la conciencia misma nos da testimonio de que estamos actuando de una manera correcta o de una manera adecuada. Por eso nosotros somos inexcusables delante de Dios. Ahora bien, sin embargo, nosotros debemos de entender que con frecuencia nuestra conciencia, claro está, se cauteriza. La Biblia nos lo dice. Si nosotros vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 4 y versículo 2 nos dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, nuestra conciencia se puede cauterizar, y después ya no sabemos diferenciar entre lo bueno y entre lo malo. Sin embargo, eso nos hace inexcusables. La razón, ¿cuál es la razón? Bueno, el hecho de que lo hacemos nosotros con conocimiento de causa. Los males y las prácticas negativas y perversas, nosotros lo hacemos reconociendo en nuestro interior que estamos realmente haciendo mal. Sin embargo, el Señor mismo nos habla y nos dice que nosotros podemos caer en nuestros excesos. Si vamos allá a Jeremías, capítulo 6 y versículo 15, nos dice en cuanto a lo que muchas personas realizan y sin embargo tratan de excusar sus actos. Versículo 15 dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Eso significa entonces que nosotros en ese sentido somos inexcusables. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra conciencia, incluso a pesar de estar cauterizada, vemos en nuestro corazón la vergüenza o lo sinvergüenza, porque no sabemos tener vergüenza. Nuestra conciencia, a pesar de que nos acusa, nosotros tratamos de minimizarla o apagarla definitivamente. Sin embargo, el Señor nos da la oportunidad de que nosotros volvamos a Él y reconciliemos nuestra vida con Él, porque de lo contrario vamos nosotros a dar cuenta delante de Dios, y eso vamos a hacerlo siempre, a pesar de que nosotros no querramos. Tarde que temprano vamos a dar cuentas a Dios. Ahora bien, si nosotros vamos a la primera carta del apóstol Pedro, nos dice, a la segunda carta del apóstol Pedro, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros tenemos la oportunidad en este mundo de arrepentirnos de todas nuestras fechorías, de todo lo que nosotros hayamos hecho negativo delante de Dios y delante de los hombres. Porque, mis amigos y mis hermanos, en el momento en el que Dios nos llame a juicio,
nosotros vamos a ser inexcusables, porque nuestro corazón y nuestra mente, nuestra conciencia, nos da testimonio de que en realidad hemos hecho mal. Es por eso entonces que el Señor nos invita a que nosotros recapacitemos, a que nosotros examinemos nuestra vida, escudriñemos nuestro corazón y analicemos nuestros actos para ver en realidad qué es lo que nosotros hemos hecho. Porque como personas, como humanos, como gente que delante de Dios somos responsables, vamos a ser inexcusables en aquel día. Es por eso que no tenemos excusa. No tenemos excusa porque, primero, Jesucristo vino y nos anunció su mensaje y, en ese sentido, murió personalmente por cada uno de nosotros. Si nosotros lo queremos aceptar por la fe y nos arrepentimos, la cuenta está pagada. Pero si no, entonces, delante de Dios, seremos de cualquier manera inexcusables. Reflexione y piense. Jesucristo le da la oportunidad y la oportunidad es hoy, no después de la muerte. Es ya tarde. Después de la muerte, según la decisión que haya tomado en este mundo, usted dará cuenta delante de Dios y no va a tener ninguna excusa delante del Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.